Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de YouFounders. Un espacio donde hablaremos del ecosistema emprendedor y de cómo lanzar tu startup al éxito. Bueno, bienvenidos un día más al podcast de YouFounders. Hoy tenemos como invitado especial a Eduardo Solís. Edu trabaja en SwanLab, pero también es co-founder de Startup Oasis. Como no podía ser menos, aquí traemos siempre a emprendedores de primera clase. Startup Oasis es una startup, como bien dice el nombre, que oye, se encarga de generar contenido, ¿no?, de calidad. Si no lo conocéis, os animo a que os escuchéis el podcast que hemos grabado con su co-founder, compi de Edu, amigo y socio, con Enrique. Así que ahí tenéis un podcast para escuchar una historia más de un emprendedor. Pero bueno, hoy venimos a hablar de SwanLab. Tenemos a Eduardo, como os digo. Eduardo, bienvenido al podcast. Cuéntanos un poquito de ti. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Pues es un placer estar aquí, la verdad. Y bueno, pues sobre mí, como bien has comentado, pues empecé por la parte de Startup Oasis, ¿no? Como medio de comunicación, una plataforma pues para reunir un poco al emprendimiento, a los inversores en un mismo sitio, ¿no? Y generar contenido. Y gracias a esa oportunidad, pues ahora trabajo en SwanLab, que SwanLab pues es un venture capital. Invertimos en startups pues en diferentes fases, ¿no? Un poquito nos centramos en las partes iniciales de las compañías. Y pues para entender también un poco el tipo de compañías en las que invertimos y la tesis de inversión que tenemos en SwanLab, hay que entender también un poco de dónde viene SwanLab. O sea, somos un venture capital hispano-israelí. Bueno, sí que te cuento un poquito también la historia casi, ¿no?, de esta conexión con Israel. Entonces, pues eso, como te comentaba, para conocer un poquito la tesis de inversión, como somos un venture capital hispano-israelí, ¿vale? El equipo de la parte de España pues tiene muchísima experiencia en lo que es la parte de desarrollo de negocio, ventas, marketing, pero cuando se funda SwanLab hace 6 o 7 años, le faltaba muchísima experiencia en lo que es el track record de ya haber invertido en compañías tecnológicas, ¿no? Entonces, lo que hacen es aliarse con un venture capital ya existente en Israel, que se llama Giza, que lleva invirtiendo desde el comienzo de los tiempos casi, ¿no?, de lo que es el venture capital en Israel, que se llama, bueno, eso, se llama Giza. Entonces, los socios de Giza pasan a entrar como parte del comité de inversión, como socios en la gestora de SwanLab, y se monta SwanLab. En torno a 2016 se hace un primer cierre de fondos y se empieza a invertir en 2017, y por la influencia del equipo de Israel, bueno, al final, como ellos tienen un ecosistema muy diferente y mucho más desarrollado que el nuestro, se invierte de una forma diferente. Ellos invierten únicamente en high-tech, o sea, en compañías que tengan algún diferencial desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, por su influencia, nos centramos sobre todo en esa parte, y por la parte del equipo de España, que tiene mucha experiencia en ventas, nos centramos en B2B. Entonces, juntamos lo mejor de los dos países, B2B y high-tech, y invertimos en compañías de software enterprise, pues con ese toque, ¿no?, un poquito especial del high-tech. Eso es un poquito más o menos la forma en la que invertimos en SwanLab, que nos hace un poco diferentes, diría. No, muy interesante esa parte de conexión, ¿no? Porque además luego me contarás un poco más, pero supongo que, oye, también habéis notado, ¿no?, las dificultades de tener que, oye, trabajar con alguien que está en la otra parte del mundo, ¿no? Que es un pain que también, oye, las startups cuando empiezan ya a tener dinero y empiezan ya a abrir nuevos mercados en otros países, pueden llegar a tener. Igual nos puedes dar un punto de vista muy, muy interesante por esa parte. Pero vamos un poquito más al inicio. Para aquellos que digan, bueno, si VC, Venture Capital, nosotros estamos todo el día hablando del tema, pero bueno, ¿cómo explicarías tú a un emprendedor que tampoco está muy metido en el mundo startupero, ¿no? Vamos aquí a lecciones de startuperas. ¿Qué hace exactamente un VC y en qué se diferencia de otras maneras de financiamiento? Claro, o sea, un venture capital, como bien dices, es un tipo de inversor muy diferente, ¿no? O sea, al final, cuando tú montas una compañía, te puedes financiar de formas muy, muy distintas. Te puedes financiar, pues, con tus amigos, con el banco, si tienes suerte y puedes poner un aval, pues, con tu familia, puedes hacerlo a tiempo parcial con trabajo. O sea, realmente tienes muchas formas de financiación, pero son más profesionales o menos en función del tipo de inversor que elijas. Y tienes que entender, pues, que un venture capital no es un inversor cualquiera. O sea, un venture capital se caracteriza principalmente por ser un inversor y desinversor, que esa es la parte más importante, que hay muchas veces que se escapa, y que cuando un emprendedor tiene una startup que es un modelo de negocio súper interesante, que puede ganar muchísimo dinero, pero puede que no sea una compañía que al final se adapte a lo que es un venture capital como tal. O sea, un venture capital lo que busca es invertir y desinvertir en una cuestión de 4 o 5 años. Y en esos 4 o 5 años no está buscando una rentabilidad de un 10%, un 20% anual. O sea,
puede estar buscando multiplicar por 10, por 20, por 50 o incluso por 100 esa inversión hecha en esos primeros 5 años. Entonces, hay que entender pues, que tu compañía pues, tiene que tener unas cualidades muy particulares, ¿no? Además, un venture capital no te compra parte de la compañía, sino que amplía capital. Y la idea de ampliar capital es hacer una inversión para que tú puedas utilizar ese capital para hacer crecer tu compañía y que al final crezca de una forma exponencial a esos múltiplos que busca. Entonces, ahí hay poco de desconocimiento, sobre todo en cómo invierte y desinvierte un venture capital, porque, bueno, no es lo mismo que un business angel, por ejemplo, que al final no tiene unos tiempos tan concretos de desinversión, al final invierte en general con su dinero y no está obligado a invertir y desinvertir, ¿no? En un tiempo tan particular. No, muy buena la aclaración, porque yo creo que siempre hablamos y tal, pero a mí no me gusta dar por hecho las cosas y que todo el mundo que nos está escuchando se entere bien de lo que estamos hablando. Vamos a hablar un poco de SwanLab y de tu papel dentro de SwanLab. Vamos a remontarnos a los inicios. Me has dicho antes una fecha 2016, pero ¿ese es el año en el que nace SwanLab aquí? O cuéntame un poco la trayectoria hasta hoy en día y cuándo entras tú en SwanLab y cuál es tu papel dentro de SwanLab. O sea, al final SwanLab nace cuando yo aún estoy en el bachillerato, yo creo. O sea, debe de nacer, me parece que en torno a 2014 o algo así, que se empieza a montar lo que es la gestora. Porque un venture capital, realmente se llama venture capital a la empresa como tal, pero la empresa como tal es una gestora que tiene diferentes fondos que va cerrando en años diferentes con un tipo de inversión que es el venture capital, ¿no? Entonces, lo que es la gestora como tal nace entre 2014 y 2015. La fundan Marc. Por la parte del equipo de España entran muy pronto también Verónica Trapa y Juan Revuelta. La fundan junto a este equipo de Israel, ¿no? Ahí están, bueno, no voy a decir sus nombres porque son un poco, y en plan complicados de decir, ¿no? Pero la fundan también con el equipo de Israel y ahí nace, ¿no? Y empieza el proceso de fundraising, que es básicamente, igual que una startup, empieza un proceso de fundraising en el que necesita que le inviertan sus inversores. Un venture capital también, pero con otro tipo ya de inversores mucho más institucionales, son family office, son grandes fortunas, son fondos de inversión públicos. Entonces empieza todo este proceso y se consigue hacer un primer cierre que equivale al momento en el que tienes el capital suficiente para poder empezar a invertir y, bueno, poder hacer esas primeras inversiones, ¿no? Y ya se forma el equipo, se cierra este primer fondo, se empieza a invertir y eso ocurre en 2017. Entonces, a partir de ahí, tenemos nuestros 4 o 5 años para poder empezar a invertir. Entonces, ahora mismo, 2022, pues estamos en ese momento en el que ya hemos acabado de hacer las primeras inversiones en las compañías. Hemos elegido 13 de sectores muy diferentes, de verticales muy distintas, aplican la tecnología de formas muy distintas, la verdad. Todas están dentro del software enterprise, pero ya tenemos estas 13 compañías en las que únicamente nos queda ahora capital para hacer segundas inversiones, o sea, lo que se llama un follow-on en estas compañías, ¿no? Entonces, eso es un poquito la evolución de estos 4 o 5 años que han sido de un periodo de inversión y ahora es cuando entramos, de hecho, en el periodo de desinversión. Que nos quedan 4 o 5 años para decidir en qué compañías queremos seguir apoyando a nivel de hacer más inversiones por encima y qué compañías queremos desinvertir o que las compre alguien o vender a otros inversores, ¿no? Bueno, me surgen muchas preguntas de todo esto que me cuentas, porque creo que es muy interesante. La primera pregunta que te lanzo aquí. Sí. Me gustaría que explicaras desde tu punto de vista cuáles son las diferencias más palpables entre el ecosistema emprendedor en Israel y el ecosistema emprendedor aquí y cómo con esas diferencias podéis encontrar un punto en común y, oye, ir creciendo, ¿no? Y ir aportando al ecosistema emprendedor. O sea, al final, como bien dices, yo pensaba que al entrar en SwanLab, yo pensaba que las diferencias no iban a ser tales por el hecho de que llevan 4 o 5 años invirtiendo juntos, pero sí que lo son. El ecosistema en Israel está mucho más desarrollado, ¿no? En plan, igual que empezó en Estados Unidos en los 60, en Israel empezó en los 90. De hecho, el primer fondo de Giza, estos otros socios que entran con nosotros, se llama The First Fund in Israel, o sea, el primer fondo de Israel. Bueno, que no creo que fuera el primero, pero sería de los primeros, ¿no? Entonces, llevan una evolución mucho mayor, o sea, nos llevan una ventaja de 20 años. Entonces, como invierten ellos, es una forma un poco diferente, porque ellos no tienen un mercado local en el que puedas tener una startup, empezar a probar, trabajar con las empresas locales, tus propias compañías tecnológicas a las que puedes vender, que vas conociendo, sino que desde el día 1 necesitas empezar a vender en el extranjero, tanto en Europa como en Estados Unidos, principalmente. Entonces, por eso desarrollan mucho más lo que es la parte tecnológica y de producto. Por eso, al final, hay mucha tendencia a invertir en high-tech, en deep tech, ¿no?
y no tanto en compañías locales. Entonces, es muy complicado desde nuestro punto de vista cuando llegamos con una compañía que no tiene tecnología tan avanzada, pero que le decimos, oye, este emprendedor está súper conectado en España, se conoce a todos los corporates, al equipo de Israel eso no le importa nada. Entonces, aunque a nosotros nos gusten mucho algunas compañías, sabemos perfectamente que el equipo de Israel las va a tirar. O sea, no les va a interesar y al final ellos tienen también el 50% del comité de inversión, ¿no? Entonces, tienen la mitad de los votos. Entonces, necesitamos siempre apostar por compañías que piensen de forma global. O sea, si miras el portfolio de SoundLab, todas las compañías están en todo el mundo y lo que es sus ventas en España, en general, no es una parte muy relevante, ¿no? O sea, al final todas tienden mucho más a desde que nacen empezar a expandirse o por lo menos desde que entramos nosotros empezar a trabajar esta parte comercial y de expansión internacional para convertirse como una compañía Israel, ¿no? No tener esta dependencia de un mercado local y más empezar a pensar en lo grande desde el día uno, ¿no? Uh-huh. Me hablas de inversión, que era mi segunda pregunta en las empresas. Si tuvieras que pintar, ¿no? Para poner un poco en situación a los oyentes, si tuvieras que pintar la compañía perfecta en la que SoundLab invertiría, ¿cuáles son los requisitos? ¿No? Píntame esa startup compañía perfecta en la que SoundLab. Perfecto. Sí. O sea, al final, como te he comentado al principio, invertimos en B2B y en high-tech, ¿no? Entonces, high-tech realmente no hay que entenderlo como deep tech, sino como compañías que tengan algún diferencial desde el punto de vista de la tecnología y que no radique toda la innovación en el modelo de negocio, sino un poco más en esta parte más tecnológica, ¿no? Que hagan algo diferente. Entonces, eso es lo primero. Pero, sobre todo en la parte de B2B, de software enterprise, es también clave. Entonces, tienen que combinar esa parte de software enterprise, que al final software enterprise no es más que simplemente un software que se vende para empresas, y la parte de high-tech, algo diferencial. A partir de ahí, nos gusta mucho que no venda tanto a corporates, sino que pueda vender tanto a corporates como al long tail. O sea, quiere decir, compañías que son medianas, grandes, que están en un crecimiento exponencial y que al final pueden adoptar mejor este tipo de tecnologías y software. Entonces, eso sería como el ideal. Y, por supuesto, que es lo que se dice siempre, pero que es real como la vida, es que el equipo sea espectacular. Entonces, ¿qué es que el equipo sea espectacular? Pueden ser muchísimas cosas diferentes. La primera es que hayan podido crear un equipo de cero muy bueno, porque al final el proceso de fundraising y de vender en general es, o sea, bueno, de vender obviamente es puro ventas, pero incluso la venta de tu compañía en un futuro, la venta de tus acciones a los inversores, la venta a tus empleados, si eres capaz de crear un primer equipo es que eres muy bueno en ventas y que vas a seguir haciendo en el futuro, ¿no? Entonces, si han podido crear un primer equipo más allá de que el CEO sea espectacular, eso es vital. Entonces, si tienen experiencia también en otro tipo de compañías de alto crecimiento, si están habituados a este tipo de compañías más flexibles, con más incertidumbre, como es el caso de las startups, eso es esencial. Y, bueno, a partir de ahí hay muchos pequeños detalles, ¿no? De si están en un sector en particular, si tienen un modelo de negocio más concreto. A nosotros nos gusta mucho el B2B porque es lo que más sabemos trabajar y ayudar a las compañías. Entonces, bueno, también hay que entender un poco que los venture capital no tienen tanto un criterio de inversión, una tesis de inversión muy definida, porque siempre hay muchas excepciones, siempre bailan mucho el foco que se tiene en un año particular respecto a lo que es el mercado. Entonces, bueno, no entraría mucho a qué sectores tenemos como en el foco, porque al final, si te centras en un sector para los siguientes 5 años, es probable que ese sector ya ni exista o que lo haya sustituido a otro, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a sectores, estamos muy, muy abiertos. Uh-huh. Hablas de sectores. ¿Cuál es el sector estrella a nivel, puedes decir, a nivel personal, que el que más crees que va a tener tal, y luego dentro de SoundLab, ¿cuál es el sector ahí que más os gusta? Justo, o sea, como te comentaba al final, sectores nos gustan muchos, pero va cambiando mes a mes casi. Entonces, bueno, no igual mes a mes, pero año a año seguro. O sea, ahora mismo estamos viendo compañías, o sea, de lo más variadas, o sea, de las que te diría 5 o 6 que tenemos un poquito más avanzadas. Una está trabajando con tema de metaversos, otra está en blockchain, otra aplica blockchain a fintech, pero todo englobado dentro del software enterprise, que claro, al final la gente conoce los metaversos y el blockchain un poco por las aplicaciones tan buenas que hay ahora mismo en B2C, ¿no? En productos para el consumidor, pero empieza a ver como esta corriente de que, bueno, una vez que ya tienes estos productos para el consumidor tan avanzados y con tantos usuarios, empiezan a haber problemas, empiezan a haber formas de hacerlo más eficientes. Entonces, estamos ahora como con una ola
del software enterprise para estas compañías que ya habían desarrollado estas soluciones, ¿no? Entonces, estamos viendo un poquito esa ola que es súper interesante. Nos gusta muchísimo la ciberseguridad también. Creemos que ahí hay un filón y hay muchísimo para trabajar. Obviamente, fintech, pero igual, ahora mismo hay como cosas aplicadas a fintech, hay ciberseguridad aplicada a fintech, inteligencia artificial aplicada a fintech. Entonces, ahora tenemos como subsectores dentro de sectores que nos gustan mucho, pero diría que, bueno, sobre todo esos me parecen súper interesantes. Todo lo que está trabajando con el Web3, Decentralized Finance, ciberseguridad, ahí tenemos un foco bastante importante, aunque también tenemos avanzado una compañía de marketing y en principio no nos gusta el marketing, pero está avanzada porque está haciendo algo muy particular, así que, bueno, al final hay innovación en todos los sectores y es muy complicado al final cerrarse en ninguno, ¿no? Qué bueno. Yo me uno a la apuesta por el metaverso. Al final, Sí. yo creo que es un sector que ya lo está petando, lo va a seguir petando y, oye, yo creo que tiene ahí mucho crecimiento, ¿no? O sea, hay hueco, como yo siempre digo, hay hueco aquí para todos y el metaverso sobre todo. Sí. Me gusta bastante, aunque suene un poco a que solamente es Facebook y que es un hype, hay cosas muy chulas y muy interesantes y que tienen mucho sentido, la verdad. Sí. Oye, ¿tienes algún proyecto así estrella que digas, este me flipa, me gusta, algún proyecto que nos puedas destapar de que forma parte de las inversiones de SoundLab o que lo conoces por otros medios? Sí, o sea, yo por ejemplo estoy enamorado de Irius Risk. Es una compañía en la que invertimos en 2017, o sea, al principio del todo, cuando yo cuando yo lógicamente no estaba, ¿no? Es una compañía que además es muy interesante porque se funda en 2008 en Huesca. Entonces, es en un pueblo alejado de la mano de Dios en Huesca. Un hombre que viene de Sudáfrica, la funda junto a su mujer, montan esta startup en Huesca en 2008. O sea, es como lo contrario a lo que imaginas que puede ser una startup de éxito y ahora mismo está cerrando clientes espectaculares. O sea, a nivel mundial están yendo a por el top 500 y están haciendo uno por uno y está creciendo a un nivel espectacular. Entonces, cuando entró el equipo en esta compañía en 2017, el mercado no existía prácticamente, es una compañía de ciberseguridad, no existía este mercado prácticamente, o sea, están como en un nicho y ahora está empezando a crecer, tuvieron muy buena visión, han trabajado con ellos muy bien la parte comercial y está creciendo muchísimo. Me parece espectacular y sobre todo un ejemplo de cómo puedes montar una compañía en remoto, incluso en su día cuando la crearon y desde un pueblo en Huesca. Que esa parte me hace mucha gracia y me parece impresionante. No, eso me mola. Me recuerda que, joder, nosotros al final en YouFounders, la cartera que tenemos de todos nuestros emprendedores, digo, muchas veces digo, es que tenemos emprendedores que viven en un pueblo, tal, o sea, que al final es un poco romper con el pensamiento que tenemos que una startup de éxito tiene que estar en Silicon Valley, o sea, que al final puedes ir al pueblo de Huesca que, oye, va a ser una startup que va a llegar a Silicon Valley, ¿verdad? Sí, porque además yo imagino que lo que es Huesca para nosotros, o sea, un pueblo de Huesca, pero que Huesca está muy bien, ¿eh? Pero a nivel de emprendimiento, pues igual no es el foco, ¿no? Que tienes. A todos los habitantes de Huesca. A lo mejor no es un referente en cuanto a emprendimiento visto desde fuera, ¿no? Pero imagino que España hace 10 años sería el Huesca para Estados Unidos. Bueno, con la excepción de que en Estados Unidos a lo mejor no ubican España ni siquiera, pero además seremos una especie de Huesca, ¿no? Imagino que España poco a poco también está demostrando que, oye, no hace falta que todo el talento esté en Silicon Valley o en Israel, que es como el segundo foco prácticamente de emprendimiento mundial, ¿no? España también va a estar posicionada en los siguientes años a nivel mundial, yo creo. Sí, total, vamos, esto está creciendo y también no me quiero olvidar de mis amigos de LATAM, que eso también va a pegar petardazo, ya lo está pegando y luego esto también nos da para 20.000 podcasts, pero bueno, al final es un perfil emprendedor que es que, o sea, lo llevan, vamos, innato, o sea, que ese mercado también es muy interesante. Oye, no me quiero descentrar de la pregunta que te quería hacer, que es, oye, ¿cómo buscáis todos estos proyectos ganadores para invertir? O sea, ¿cómo es vuestro proceso? También nos gustaría que nos cuentes la experiencia y que también, oye, les puedas dar visibilidad a los emprendedores de cómo captar clientes, ¿no? Como un fondo capta clientes y busca proyectos ganadores. Claro, o sea, de cómo una startup, o sea, en dónde debería estar ubicada, ¿no? Y qué tendría que hacer una startup para estar en el radar, ¿no? De los inversores. Al final es la pregunta del millón y lo comentamos mucho entre los diferentes inversores de, oye, ¿tú cómo has encontrado esta? En plan, esta en particular que está tan chulo, ¿tú cómo has encontrado? Al final son de formas muy, muy variadas, muy diferentes
En SwanLab en este momento, como estamos centrados en el fundraising del segundo fondo, que estamos levantando un fondo entre 70 y 90 millones, ahora mismo todo el equipo está centrado en el fundraising y estoy yo al 100% en el deal flow, aunque ellos lógicamente también están también están conmigo viéndolo, ¿no? Entonces, ahora mismo, desde que entré en SwanLab hace casi ya un año, estoy al 100% con ello y la verdad es que a nivel personal, un poco por mi experiencia, encuentro las compañías de formas muy diferentes. Cuando tienes ya cierto prestigio, por así decirlo, la gente te conoce, sí que es verdad que te llegan muchas compañías y eso es una suerte, la verdad. Y por recomendaciones, por otros emprendedores con los que ya has trabajado, te las recomiendan. Bueno, o sea, eso lógicamente es una forma que, bueno, que tampoco ayuda mucho, pues, bueno, o sea, eso tienes que estar ahí, ¿no? Pero unas formas más interesantes para mí es sobre todo estar en los eventos, no tanto por las compañías que a lo mejor puedan estar exponiendo los eventos, sino por la gente que conoces en los eventos, por recomendaciones, ¿no? O sea, al final, las recomendaciones me parecen algo esencial en el emprendimiento, ¿no? O sea, tanto para startups como para los inversores. Conocer a la gente, que te hable sobre otras compañías, explicas un poco lo que estás buscando, te hacen ellos referencias y, bueno, o sea, eso es una forma excelente para darse a conocer, ¿no? Entonces, esa es una forma, lógicamente. Otra, pues ya sería hacer cosas más creativas, como meterte en LinkedIn, buscar ex empleados de Globo, de Cabify, de Wallbox, de lo que sea, que han dejado la compañía, que están montando una startup, pues hacer ahí búsquedas un poco con más triquiñuelas en LinkedIn, eso serían algunos trucos. Lógicamente, en diferentes medios de comunicación, pues como El Referente, como Startup Oasis, por supuesto. Ahí también puedes encontrar startups muy interesantes, ¿no? Entonces, la forma en la que puedes llegar a los inversores es de la más variada. Eso en cuanto a cómo te va a encontrar un inversor a ti, pero en la forma en la que tú puedes encontrar un inversor, ahí hay formas también tan obvias como meterte en directores de inversores, como el que hemos creado, por ejemplo, en Startup Oasis, o en cualquier otro que tengas ahí por internet, en listas, viendo entrevistas, viendo un podcast que entrevistan a alguien, y simplemente pues escribirle por LinkedIn, explicarle el proyecto, y si ves que tienes a alguien en común, alguien que te pueda hacer una referencia a ese inversor, mejor, porque es posible, o sea, aunque te llegue un proyecto muy interesante directamente por LinkedIn, hombre, lo vas a mirar de una forma diferente si te lo ha recomendado alguien que te contacta directamente. Pero en general, vamos, diría que el 90% de los analistas, por lo menos, que son los que más miran el deal flow, ¿no? Y las compañías nuevas, todas te van a contestar, te van a mirar el deck y lo van a compartir con el equipo. Y si les gusta, vas a tener al final una call con ellos, ¿no? O sea, al final es simplemente echarte para adelante y escribirles y no tener miedo a hablar a ninguno, vamos. No, yo creo que el factor perderle el miedo a echar adelante es un factor que tiene que tener todo emprendedor. Al final, yo estoy de acuerdo contigo, es estar conectado constantemente con el ecosistema por todos los canales posibles, podcast, de todo, medios de comunicación al final. Me mola la parte de eventos que has tocado al principio. Sí. Nosotros ya estamos empezando con los eventos presenciales y la verdad es que mola porque ahí el networking que se genera, es verdad que el afterwork, networking son palabras como que mola mucho decirlas, pero realmente la utilidad de estas sesiones es súper interesante porque al final encuentras puntos de conexión, futuros socios, inversores, partners, yo qué sé, yo creo que estar conectado al sistema es clave. Oye, y vamos a hablar un poco de la competencia, si me permites, pero no quiero personificarlo, quiero que lances un mensaje, ¿no? Tu punto de vista para todos los emprendedores que piensan que el mercado está saturado en un sector, que hay, lo he dicho antes y yo siempre lo digo, aquí hay hueco para todos, ¿no? Al final es un ecosistema precioso, ¿no? El ecosistema emprendedor del que siempre hablamos y hay mucha gente dentro, pero hay mucho espacio para todos. ¿Cómo le recomiendas tú, no? Porque al final tú tienes experiencia, trabajas en un sector en el que hay mucha competencia. ¿Qué consejo le darías tú a ese emprendedor que tiene miedo, ¿no? Que dice, oye, si es que esto ya está saturado, mi relación con la competencia, ¿cómo gestionar eso? A ver, o sea, al final, la innovación al final, como puede entrar en cualquier sector o en cualquier vertical, al final es que siempre hay una forma en la que vas a solucionar un problema de una forma distinta. O sea, al final, tú, como emprendedor, si no sabes por dónde empezar o estás viendo en qué mercado entro, que bueno, a ver, idealmente has encontrado un problema y después te lanzas a emprender, pero puede ser que simplemente pues, te quieras lanzar a emprender, hagas unas semanas de pensar, como han hecho muchas startups estilo en plan Capchase, por ejemplo, que, bueno, se sentaron y dijeron, oye, ¿qué hacemos de éxito? ¿Qué sabemos hacer bien? Modelos SaaS y fueron a por ello y empezaron en un mercado muy grande que en teoría ya existían players y les ha ido espectacularmente bien, ¿no?
Entonces, al final es encontrar un problema que tú creas que merece la pena hacer un esfuerzo, que le está costando un esfuerzo económico a los diferentes clientes potenciales que tú puedas llegar a tener y ver cómo puedes afrontarlo, o sea, cómo se está afrontando actualmente. Puede ser que se esté afrontando ese problema simplemente con un Excel o puede que no se esté afrontando y que la gente no se esté dando cuenta ni siquiera de que tiene un problema. Eso es una posibilidad también. O puede que haya otros competidores más legacy, ¿no? De los típicos software que llevan ahí desde el año de la Tana, o incluso que haya otros competidores que lo estén haciendo y que tú identifiques una forma en la que puedas desarrollar esta solución de una forma mejor y afrontar este problema y ganar dinero y hacerle maximizar el beneficio o reducir los costes a esa compañía con tu solución. O sea, al final, evidentemente hay algunos mercados que tienen mayor potencial que otros, hay algunos que son más susceptibles de que entre un venture capital que otros, lógicamente, porque haya pues menos saturación, que estén en el momento adecuado. Puede ser que haya mercados que estén demasiado tempranos, como puede ser el del metaverso, salvo para esta compañía en particular que hemos conocido, que bueno, que nos gusta, pero que estamos viendo si es demasiado pronto también, por supuesto. Igual que en cualquier mercado puede ser demasiado pronto, demasiado tarde. Como hay innovación en todos los diferentes mercados, absolutamente en todos, ahí hay simplemente pues que identificar, oye, qué problema está habiendo y si es el momento adecuado para entrar, que al final el timing también lo es todo. No, sí, totalmente. Yo creo que al final es, tú lo has dicho muy claramente, en qué eres bueno, dedícate a eso y céntrate en ser el mejor en eso y no pierdas el tiempo pensando en otros factores externos que están lejos de cambiar las cosas. Me gustaría que me dijeras, ¿no? Terminar, a mí me gusta siempre terminar así las entrevistas y ya no te voy a hacer más preguntas, aunque tendría un montón de preguntas, pero ya para una segunda parte, porque yo creo que es muy interesante esto que tu punto de vista que me vas a aportar aquí. Da un consejo, algo, un mensaje de ayuda, un mensaje de reflexión, un mensaje de motivación, un qué no hacer, para todo el emprendedor que nos está escuchando. ¿Qué le dirías? Háblale directamente a él. A ver, o sea, un emprendedor sobre todo que está empezando, por los proyectos que al final estamos conociendo que están a lo mejor en una etapa un poquito más inicial, sobre todo es tener en cuenta, o sea, y tener muy claro esta parte de lo que es el problema para el cliente. O sea, al final, el no perder tiempo en desarrollar una solución que realmente no está afectando de forma positiva a nadie, sino que bueno, pues que es algo que tú sabes hacer, que te gusta. Tienes que siempre enfocarte a lo que es el problema del competidor, del posible cliente, ¿no? Desarrollar esta solución y sobre todo ir muy rápido. O sea, al final no consiste en lanzar algo perfecto desde el principio, sino en lanzar algo rápido y que te puedan dar feedback desde el primer día. O sea, no sé en dónde escuché, creo que está muy extendido, que bueno, que si lo primero que lanzas no es una mierda, es que ya es muy tarde. Entonces, a partir de eso, o sea, es esencial ir rápido, no pensártelo demasiadas veces. Lógicamente, no te metas en un mercado que no conozcas de nada o que no hayas analizado un poco si hay competencias, si tiene sentido, si hay soluciones parecidas, pero una vez que más o menos tengas claro que ahí hay un nicho, que has encontrado un problema y que hayas creado un equipo en el que creas que juntos podéis tener una solución muy buena, lanzarte rápido, hablar con el mayor número de personas posible, no guardarte las ideas como si valieran algo, porque realmente te puedes ir, por ejemplo, a una página de emprendimiento en Israel, ver qué compañías han levantado una ronda de 1 millón y sacar de ahí 200 millones de ideas que aún no existen en España, pero lo difícil al final es hacerlo, y hacerlo simplemente es ponerte a ello, actuar rápido, no ponerte a pensar y no intentar que esté perfecto desde el día 1 y al final pedir feedback a todo el mundo posible, intentar hablar también con esos posibles clientes que vas a tener en un futuro de, oye, ¿esto que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido? Y tampoco tener prisa por cobrarles ni nada, sino tener feedback desde el día 1 y lanzarte lo más rápido posible a la piscina, claro. Pues oye, emprendedores, guardaros este consejo. Me quedo con tu frase que me he reído. Oye, yo me sumo, te tiene que dar vergüenza un poco el primer MVP que sacas, ¿no? Si no dices, joder, ya es tarde, ¿no? Como tú has dicho. O sea, que lo has dicho muy bien, así que emprendedores, cogeros el consejo que os lo dice alguien que sabe bastante de emprender y del ecosistema. Oye, Edu, pues muchísimas gracias por venir. Vamos, te invitaré a muchos más podcasts porque creo que tienes mucho que aportar al ecosistema, así que un placer esta charla que hemos tenido aquí. Muchas gracias a ti, Ana, un placer. Y a YouFounders, por supuesto. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo capítulo. No olvides entrar en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales.
No esperes más, únete al primer marketplace de emprendimiento del mundo.